Muy buenas noches, Elvira Lindo. Muchísimas gracias por estar en La Repregunta, el especial. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, es un placer. Bueno, Elvira, estás allí desde Madrid, desde España, que ha atravesado estos meses tan duros de pandemia de una manera muy crítica. Vamos a poner eso sobre la mesa también y a contextualizar esta entrevista en esta situación tan única que vive la humanidad y cómo nos está afectando. Elvira, vos sos una columnista frecuente del diario El País con unas postales sobre la vida cotidiana y con iluminaciones sobre esta sociedad actual. Quiero leer una cita de una de tus columnas más recientes que se titula la columna Viejos muertos de miedo, y la cita que te propongo es esta, el inicio de esa columna: entre estas cuatro paredes pienso. Pensar es un vicio solitario. Pienso en qué habría ocurrido si esta pandemia se estuviera cebando con los niños. Pienso en cómo padres o abuelas habrían exigido medidas urgentes desde un primer niño muerto, y en las columnas que habríamos escrito sobre la pérdida de lo más preciado. Pienso si el bicho alarmante que nos mantiene estos días en casa se hubiera instalado en el cuerpo de los jóvenes. ¿Cuántas normas habríamos obedecido por temor a perderlos? ¿Cómo ellos se habrían encerrado en casa muertos de miedo? Si los viejos hubieran sido meros transmisores, pero no víctimas potenciales, los habríamos mantenido a distancia para que no contagiaran. Elvira, hay en esta pandemia dilemas muy crueles que enfrenta la humanidad, la sociedad, y uno tiene que ver con las edades en las que impacta, que todo demuestra, parece ser estadísticamente, impacta sobre todo en los mayores de 65 años con muchísima contundencia. Pero esto produce reacciones sociales muy cuestionables y muy dilemáticas. ¿Cómo esta idea de que si los niños hubieran sido las víctimas propicias de esta pandemia, la sociedad se habría planteado otro modo de reaccionar? Desarrolla, por favor, esa idea. Bueno, yo creo que eso fue una de las razones por las que se ha sido tan lento en la reacción en casi todos los países en Europa. Aquí en España se critica muchísimo al gobierno, pero yo creo que ha sido algo común la falta de reacción. Esas 2 semanas que han sido cruciales y en las que el virus se extendió por los países. Si hubiera habido la sospecha de que los niños eran los que podían sufrir, y además sufrir tan gravemente como lo han sufrido los viejos, la pandemia, es probable que se hubieran tomado medidas más rápido. ¿Qué ocurría? Que recuerdo perfectamente en los primeros días, cuando iban saliendo en las noticias el contador de los muertos, que era una Sí. cosa bastante sordida. Nosotros enseguida decían la edad que tenían las personas que Sí. habían muerto. Y una vez que decían que tenían la edad, uno sentía el alivio mezquino de no pertenecer a esa generación. Ujú. Inconscientemente decías, bueno, ¿cuántos años tiene esta persona? 86 años. Bueno, ya ha vivido una vida. Entonces, eso yo creo que estuvo en el inconsciente de toda la población. Lo que pasa es que las cifras empezaron a ser tan altas que eso y el confinamiento y este encierro, yo creo tan duro, que nos hizo pensar y reducir nuestra mezquindad y pensar en esas personas que estaban muriendo solas. O sea, yo sí que creo que hubo un cambio en todos Ah, nosotros. a ver, quiero detenerme primero en esa primera reacción. En la Argentina el coronavirus llegó más tarde, de manera que estamos viendo el futuro en Europa y en Estados Unidos, y recién lo estamos empezando a atisbar y a vivir aquí en esta sociedad. Es cierto lo que vos decís, la edad es un dato clave y hay una especie de alivio egoísta cuando se comprueba que son mayores. Hay otra pregunta que vos mencionás en esta columna que tiene que ver con cuando se trata efectivamente de una víctima de mucho más joven, o se dispara otra pregunta. ¿Cuál es cuando vemos un joven que es víctima de esta enfermedad? Claro, nosotros si vemos a un joven, más aún si vemos a un niño, si vemos a un niño vemos a alguien muy vulnerable. Ujú. Si vemos a un joven, vemos además a una persona que tiene toda la vida por delante, que es el futuro del país. Todas estas cosas están en nuestro inconsciente y es Claro. normal, claro. Pero además te Pero preguntabas en la columna si cuando aparece la víctima joven, la pregunta es qué enfermedad, qué comorbilidad, que hemos aprendido esta palabra ahora o se ha instalado esta palabra, ¿cuál es la comorbilidad que tuvo este joven para finalmente morir?
qué enfermedad de base tenía, ¿no? Claro, exacto. Cuando se trataba de un joven era, bueno, pero era un joven que estaba ya enfermo, le pasaba algo. Todas estas cosas yo creo que el virus las ha ido, junto con los científicos, hemos ido descubriendo, ellos nos han ido descubriendo un virus del que al principio no se sabían tantas cosas. Entonces, por ejemplo, yo creo que en un momento dado las autoridades sanitarias dijeron que los jóvenes también podían contagiarse. Es verdad que en mucha menos proporción y a veces de manera asintomática, pero yo creo que lo dijeron verdaderamente para que hubiera una conciencia. Claro. Porque para que tú tengas conciencia de que puedes ser un personaje activo en la pandemia, es decir, que no eres un mero espectador. Es verdad que tú entiendes porque ahora salimos a la calle, estamos en la famosa fase 1, salimos a la calle y ves que la gente joven, que por otra parte es normal que sean más temerarios, van mucho más sin mascarilla, van mucho más en grupo, se tocan mucho más. O sea, yo creo que pertenece a esa edad en la que uno tiene mucho menos miedo. Claro. Pero hay que poner el acento en el que ellos lo más probable es que puedan pasar el virus y no incluso asintomáticamente. Pero Elvira, desde luego lo puede. me parece Sí. en lo que decías hay dos cuestiones que me interesan particularmente. Por un lado, esta hipótesis de que los gobiernos y las sociedades tardaron en un momento en reaccionar porque le pasaba a aquellos que están al final de sus vidas. Y se daba como una especie de mecanismo egoísta, digamos la palabra, egoísta y defensivo. Le pasa a ellos, no a los niños. Le pasa a otros. Que le pasa a otros y son aquellos que ya han vivido de alguna manera, ¿no? Muy cruel esa reacción, pero humana y real. Y por otro lado, es decir, la idea de que hemos aprendido, que en estos meses hemos aprendido en términos no solo científicos, sino en términos humanos, a cuidar a los otros. Ya no vemos en ese anciano, en ese viejo, que bueno, ya está listo para entregarse a la finitud. Hemos aprendido a ser solidarios y empáticos aún con distintas edades y distintas situaciones sociales. ¿Ves eso? ¿Es un aprendizaje positivo que ya se está comprobando? ¿O es que los estados se han puesto muy compulsivos a la hora de hacer cumplir las cuarentenas, por ejemplo? No, yo creo que ha habido un despertar de cierta sensibilidad colectiva hacia ese grupo de riesgo. Y lo ha habido, hablábamos antes fuera de antena, que lo ha habido porque en España es una generación muy especial, la de los viejos, porque han sido normalmente niños de la guerra. Claro. Con lo cual son personas que han vivido de niños la guerra, una posguerra tremenda de 40 años. Luego nos criaron a nosotros, que fuimos una generación, digamos, difícil, porque fue la del nacimiento de las libertades, o sea, que les tocó educar a una educación que era complicada. Entonces, ahora fíjate que en las casas más humildes la pensión de esos viejos durante la crisis anterior económica sirvió para mantener a sus hijos. Claro. En muchas casas humildes. O sea que tú fíjate todo el campo que ha vivido, toda la experiencia que ha vivido esa generación. Entonces ahora, de repente, yo creo que nos dimos cuenta, se nos están muriendo solos en los hospitales y no hemos reparado en ellos suficientemente. Claro. Elvira, acabas de publicar una novela que tiene que ver con esa generación. ¿Cómo se llama la novela y qué repercusión tuvo en las distintas generaciones en España en el medio de este encierro por la pandemia? Pues se llama A Corazón Abierto, está dedicada, sigue la vida de mis padres, toda la vida de su historia de amor. Bueno, empieza en el año 39 con mi padre como niño de la guerra y termina con la muerte de mi padre. Y sigue la historia de amor de mis padres. Entonces, claro, ha ocurrido una cosa, o sea, yo creo que cuando yo escribía la novela, yo solo pensaba en mis padres, pero además pensaba, mis padres, para mí, cuando era joven, no tuvieron una vida épica, no fueron ni los exiliados, no fueron, ¿sabes? Fueron la gente que se quedaron aquí en España y que realmente hicieron sobre sus hombros, construyeron el país. Claro. Y encima bajo Franco, ¿no? Entonces, ha sido una generación que ha aparecido poco en las novelas, que ha aparecido poco en las películas, y yo sentía que estaba reivindicándoles a ellos. ¿Qué ha ocurrido? Que, claro, ha sido la generación castigada por esta pandemia y de repente el libro ha cobrado un significado, pues supongo yo que muy emocional, ¿no? Claro. Entonces se ha leído mucho durante estos días, se está leyendo mucho.
durante estos días, porque justo lo saqué cuando empezó el confinamiento. Claro. Elvira, hay otro fenómeno que tiene que ver con el ego, ¿no? La reclusión en la intimidad de los hogares, en lugar de privarnos o de volvernos a una privacidad custodiada y a un ensimismamiento, nos expuso a través de las plataformas virtuales. Esta exhibición que hacemos de nuestra intimidad en Instagram, en distintas redes, en Zoom, mostrando las tortas o los pasteles que nunca cocinábamos, pero que ahora sí, o la capacidad que tenemos para tocar un instrumento musical, cantar una canción o hacer una pirueta gimnástica. ¿Qué dice de nosotros eso? En el medio del sufrimiento de millones de personas en el mundo, ¿no? Un sufrimiento concreto, contado día a día, con estos conteos de personas que fallecen. Si me apuras, el hacer un pan es lo menos ofensivo. O sea, el hacer un bizcocho es lo menos ofensivo, ¿no? Pero es verdad que, claro, esto yo me acuerdo que leí un artículo en el New York Times muy interesante sobre cómo había caído la popularidad de ciertas estrellas a las que se les perdonaba toda su exhibición de riqueza, encima se les celebraba toda exhibición de riqueza, pero ahora llegados a este punto en el que todos estamos bajo el virus, pero las clases sociales están ahí y el que menos tiene lo pasa peor que el que tiene más. Una cosa es la enfermedad y otra cosa es cómo estás recluido tú en tu casa y si tienes una casa muy pequeña, si tienes familia, si tienes poco dinero y poca perspectiva, pues es lógico que estés mucho más angustiado y lo estés pasando peor. Entonces, toda esa especie de despliegue de nosotros en pequeñito, pero imagínate en Hollywood de una Jennifer López sacando su gran jardín diciendo quédate en casa y lo dice desde un jardín impresionante, ¿no? Pues yo creo que había llegado un poco la hora en que fuéramos un poco más prudentes. O sea, las redes las tenemos ahí, pero aparte de quédate en casa, habría sacado yo el hashtag de no enseñes tu jardín, porque es ofensivo. Quédate en casa, pero no la muestres. Pero quédate en casa, pero no presumas. No presumas, porque es ofensivo. Porque es ofensivo que saques a tu niño bañándose en una piscina impresionante cuando hay muchos niños que están pasando. Imagínate cómo lo han pasado niños que están en casitas en pisos en 40 metros cuadrados. Entonces, yo creo que hay personas que tienen tanto ego que hay veces que no se dan cuenta. O sea, que es que no... Elvira, me parece interesante la palabra que decís, ofensivo, es decir, exhibir ese bienestar en el medio de una crisis resulta ofensivo. Ahora, no se lo perdonás a las estrellas de cine o a las estrellas del espectáculo, perdonarlo a las personas comunes sería de alguna manera minimizar el hecho de que podemos llegar a ser cómplices de esa especie de falta de conciencia de lo que está pasando. Sí, desde luego. O sea, yo me he hartado de decir, tanto yo como Antonio, mi marido, que es escritor, Antonio Muñoz Molina. Yo creo que lo hemos dicho muchas veces, nuestro retiro, nuestro confinamiento en casa pues ha sido... nuestra realidad es muy confortable, entonces hemos seguido trabajando activos y aparte yo soy una persona muy activa y activa en mi casa y tengo muchas aficiones, ¿no? Pero todo el tiempo hemos empezado diciendo somos personas que tenemos una buena vida y está bien que la tengamos, o sea, yo no me siento culpable por eso, pero tenemos que ser prudentes porque además de... sabemos que vamos a salir con una gran crisis económica mundial de esto. Entonces, pues yo creo que hay palabras que al mundo intelectual tienen que volver. Tiene que volver la palabra solidaridad, tenemos que tener un papel más activista, ¿no? También hay mucho cinismo en el mundo de la intelectualidad, ¿no? Como esta cosa es de otros, ¿no? Ahora, Elvira, varias cuestiones. En relación a, por un lado, cómo las clases sociales que pueden tener un buen pasar a pesar de la cuarentena en hogares confortables, están exhibiendo esa intimidad.
puede tener un costado más humano de vulnerabilidad y debilidad en estos términos, puede ser una muestra de la necesidad de negar la angustia de ese encierro y de la exposición a la, bueno, posibilidad de morir y a la exposición de la finitud. Bueno, en el caso yo creo que de los... Hay una cosa que a mí me enternece, tal vez en los artistas, en los actores y todo eso, que es que necesitan mucho el público. Es decir, que también hay que entender que yo creo que hay algo, y está bien porque ellos juegan, ¿no? Cuando actúan. Entonces tienen una necesidad de ser observados por el público y tal vez por eso han hecho muchísimas cosas. Y yo lo entiendo. O sea, lo que pasa que es verdad que las redes nos llevan a, Pero no eso sé, a pasa solo mostrar. eso pasa en el mundo del espectáculo, pero las personas comunes también se están Sí, exhibiendo. sí, sí, sí. O sea, más y más y más hasta que ya, como se dice en España, te quedas en pelotas un día porque ya no sabes, ya no Claro, sabes lo que hacer y entonces ya te claro. desnudas. Hay gente que siente la necesidad de desnudarse, de hacer cosas muy, muy extravagantes. Hay veces, esto ya lo hemos hablado antes de la pandemia, puede ser incluso falta de autoestima, puede ser soledad, puede ser ganas de llamar la atención. Claro. Esto son ventanas que tenemos a un público que no vemos y esto yo creo que nos da una valentía que en la vida normal presencial no tendríamos. Claro, es casi una especie de medicamento, en algunos casos puede ser hasta antidepresivo, ¿no? La Puede ser. exhibición para encontrarle algún sentido a la vida, al presente. Y en ese sentido te pregunto, Elvira, ¿quiénes somos cuando estamos encerrados y, por ejemplo, no podemos consumir? Porque vos planteabas la posibilidad de que esta pandemia nos mejore y nos haga más solidarios. Vivimos en un mundo donde el consumo está instalado, el microconsumo o el consumo de bienes muy durables y caros también. Cuando no Ujú. podemos consumir, ¿lo reemplazamos por Internet y consumimos online o podemos cambiar nuestra manera de construir un sentido en la vida? Bueno, tú sabes que se habrá escrito tanto en Argentina como en España, como en todo el mundo, cómo vamos a salir de esta. Vamos a salir mejores, vamos a salir. Han opinado de todo, han opinado filósofos, Sí, politólogos, economistas, etcétera, ¿no? Yo creo que una cosa es lo que uno cambie personalmente, que hay personas flexibles que se dejan cambiar con la realidad y hay personas inflexibles que no cambian nunca, ni aunque se les muera un ser querido. O sea que vuelven a lo mismo, a su mezquindad, su egoísmo, a lo que sea, ¿no? Yo creo que más bien lo que hay que reflexionar es, más que cómo va a cambiar uno mismo, que es una cuestión muy personal, es cómo tiene que cambiar la sociedad y el sistema, que yo creo que eso es una cuestión de supervivencia. Nosotros podemos seguir viviendo en este mundo que vivimos si cambiamos ciertos hábitos. Eso ya estaba en el debate, aunque hay gente que lo niega, hay otras personas que sostenemos que eso hacía tiempo que estaba en el debate sí. y que había que parar de consumir, o sea, y que el consumo además estaba siendo, digamos que estaba elevándose a estaba desproporcionado. Entonces estaban desproporcionados nuestras maneras de movernos por el mundo, que eran ya un poco locas, estaban desproporcionado lo que deseábamos. Lo que deseábamos necesitábamos pagar con dinero, ¿no? A Ahora, mí, la palabra deseo me parece importantísima. Es decir, el deseo, el modo en que nuestro deseo se arma necesariamente tiene que cambiar de alguna manera, es lo que estás planteando. completamente, o sea, yo, por ejemplo, he salido 2 días porque he podido ya al Parque del Retiro, que es un Claro. parque maravilloso, como uno de esos parques que tenéis en Buenos Aires, Sí, y de sí. repente mi deseo, después de estar encerrada en casa y de estar cerrado el parque a los paseantes, mi deseo fundamental en la vida era darme un paseo por el Parque del Retiro. Entonces, tú fíjate qué sencillo era. O sea, Claro. entonces, no, yo no Pero estaba... Elvira, ¿era sencillo o tuvo que venir una pandemia y cuarentenas estrictas? Es decir, prohibiciones estrictas que instauran tabúes, por ejemplo, el de salir a la calle para que el deseo se pudiera reorientar, porque el deseo es inconsciente, no lo podemos controlar. ¿Lo prohibido, que era salir, terminó construyendo un deseo nuevo? Yo creo que acabó haciendo más sencillo el deseo, acabó parándonos a nosotros. Mira, yo debajo de mi casa, en el portal, en la misma cuadra, en la misma manzana, hay
una agencia turística increíble, ocupa toda la manzana. Y se están proyectando, que ahora lo han parado, se están proyectando vídeos de los sitios más exóticos del mundo, cruceros todo el tiempo. Entonces, yo creo que si queremos seguir haciendo sostenible, y eso sí que creo que es una cuestión política y colectiva, sí que digamos que no es nuestro cambio personal, podemos cambiar en otras cosas, pero esto es necesario. Si queremos hacer sostenible nuestra vida en el planeta, a lo mejor ya no tiene que haber cruceros. Si queremos hacer nuestra vida sostenible, a lo mejor no tenemos por qué desear ir a todos los sitios, poner chinchetas en el mapa de cada lugar exótico en el que hemos estado. A lo mejor tenemos que tener deseos que se adecúen más a lo que es un ser humano. A lo mejor esos deseos eran algo que nos habían vendido a fuerza de una publicidad constante y nos habían hecho desear cosas. Entonces nunca la sociedad se había movido tanto, nunca la sociedad había comprado tantas cosas, nunca un ser humano había necesitado tantas cosas. Yo soy consumista como cualquiera y también deseo comprarme un bonito vestido para este verano, pero sí que es verdad que el deseo está visto, que hay que controlarlo para que podamos seguir viviendo aquí. Ahora, Es que no hay me otra posibilidad. parece, Elvira, interesantísimo la idea de una economía del deseo que, bueno, que funciona en el mundo del consumo y de la publicidad. Ahora, cuando se levanten, imaginemos que llega una vacuna o una cura, una manera muy práctica y muy efectiva de contener el coronavirus y de curar el COVID-19 sin necesidad de cuarentenas y de aislamiento. Las personas vuelven a ocupar los espacios que ocupaban antes. ¿Se podrá sostener ese deseo de lo distinto del paseo por el Parque del Retiro en lugar de querer viajar a lugares exóticos? ¿Será posible? Bueno, yo creo que es una posición política en ese aspecto, es una posición política y es muy probable que tenga que ser una oposición a cada gobierno, porque, por ejemplo, ahora comunidades en España como la de Madrid o como la de Andalucía han anunciado que su recuperación económica ahora, después del coronavirus, viene otra vez de la construcción inmobiliaria. Entonces, pues empiezan a pedir menos licencias, empiezan a poner menos reparos a la construcción y se vuelve boom, lo que fue precisamente lo que ocasionó finalmente la crisis de 2008. O sea, yo creo que la clase política nos puede conducir a un nuevo shock. Lo que pasa que creo que la ciudadanía, alguna gente tiene que empezar a ser consciente de que este tipo de vida no es la... Y de hecho yo creo que ya el futuro sostenible es algo que ya está en los discursos, es decir, que antes era una cosa de 3 ecologistas, que, ¿sabes?, de los que se burlaba todo el mundo, incluso la izquierda se burlaba, o sea, no entraban dentro del debate político. Y yo creo que ahora la diferencia es que eso ha entrado dentro del debate político. Clarísimo, es decir, la idea de un cambio estructural de las sociedades donde el deseo y la economía del deseo, bueno, tiene que refundar el futuro posible, porque si no vamos a ir de una pandemia financiera a una pandemia biológica, de una a otra en el curso de pocos años. Y además, cuando yo he viajado a Buenos Aires, por ejemplo, que he estado 3 veces, yo no quería encontrar una ciudad con todas las tiendas, las macrotiendas que me encuentro en cualquier ciudad del mundo. Yo quería encontrar Buenos Aires, yo buscaba la ciudad de la que yo había leído, la ciudad, el encanto peculiar de esa ciudad. Entonces yo creo que esto está siendo una educación y una corriente que hace mucho tiempo ya que está vibrando en el ambiente. Vamos a volver a lo local. No quiere decir que no nos comuniquemos, ahora nos estamos comunicando, ¿no? Pero sí, además lo local solamente también genera consecuencias de hambrunas porque no se produce el crecimiento económico necesario, tiene muchos dilemas también esa posición. Sí, pero necesitamos que el mundo vuelva a tener personalidad y yo creo que Madrid es una ciudad de muchísimo carácter, es una ciudad de mucho carácter y necesitamos que yo hago mucha vida de barrio. No quiere decir que no haya cosas que vengan de fuera que me encanten, pero es verdad
que hay que tratar de vivir de una manera sostenible. O sea, yo creo que tenemos un futuro muy... no sé, hay muchísima incertidumbre porque yo quiero lo local, pero no lo quiero desde un punto de un nacionalismo como el de Donald Trump, ¿sabes? Claro, O sea, claro. Son cosas distintas, sí. Son cosas distintas, Bien. sí. Muchísimas gracias, Elvira Lindo, por esta entrevista y estas reflexiones tan personales y tan laterales para seguir pensando quiénes somos, cómo salimos transformados, cómo estamos siendo transformados en este presente de pandemia. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias Gracias. por invitarme. Gracias.